Bueno, esta es entonces la quinta parte del tema fisiología de la sangre, tal como les había prometido, lo voy a tener, tratar de tener para hoy a la noche. En este caso lo que vamos a hablar es de la coagulación o también denominada hemostasia secundaria, que a diferencia de la hemostasia primaria es la formación de una red de fibras que es mucho lo que genera en definitiva sobre el tapón plaquetario, es darle una mayor estabilidad, ¿sí? Entonces, para eso hay que tener en cuenta que para que se pueda lograr esta red de fibras se tiene que formar un polímero a base de una proteína que se llama fibrina. La fibrina en circulación sanguínea no está presente sino en su forma de fibrinógeno, que es como análogo como a un simógeno, está en forma inactiva. Y se activa a través de la presencia de una proteína, una enzima que es la trombina. Obviamente la trombina tampoco está en su estado activo, esto es muy parecido, muy análogo a esa cascada de coagulación en lo que es enzimas pancreáticas, ¿se acuerdan? Bueno, es algo parecido, la presencia de una enzima o de un factor activa una enzima y esa es precursora de la activación del resto de una cascada enzimática. Entonces, para que el tapón plaquetario estable o hemostasia o coágulo o red de fibras se forme, es necesario que se forme primero la fibrina. Entonces, el fibrinógeno es una proteína formada por 6 cadenas que para que se pueda polimerizar, primero se tienen que escindir los fibrinopéptidos, ¿sí? Y esto lo hace la presencia de trombina y posteriormente se forma la fibrina que va a formar un polímero, es decir, una red de fibrinas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forma la trombina? ¿No? La trombina se forma a través de los precursores, de su precursor que es la protrombina, perdón, que se activa a trombina a través de una serie de reacciones químicas que en conjunto se denominan, por un lado, vía intrínseca y por otro lado, vía extrínseca de la coagulación. Estas son una cascada de reacciones químicas, que ya les voy a pasar a contar, que desembocan en una vía común que posteriormente va a generar la presencia de una enzima que va a ser la que va a activar a la protrombina para que pase a trombina y esta para que fibrinógeno se cinda a fibrina. Bien, entonces, vamos a analizar cómo se activa las dos vías, la vía intrínseca en particular, cómo se activa cuando la sangre se pone en contacto con una superficie. Bien, entonces el contacto con esa superficie genera que una proteína que se llama factor 12 se active al contacto con la misma. Entonces, esa proteína se va a llamar factor 12 activado. Y a su vez, ese factor 12 activado va a activar al factor 11, al factor 9. El factor 11, perdón, activa el 9 y el 9 junto al factor 8, que es el factor de von Willebrand, sí, y el factor, van a activar al factor 10 que junto con el factor 5 van a activar a la protrombina para que se cinda a trombina y este cinda al fibrinógeno en fibrina. Bien, es una red de reacciones, una cascada de reacciones químicas. Bien, entonces la vía extrínseca se va a activar añadiendo tromboplastina a la muestra de sangre. ¿Sí? Esto ocurre a nivel externo, ¿no? A nivel exógeno del cuerpo, ¿no? Y lo que va a hacer la vía extrínseca se va a activar otras proteínas, factor 7, factor 10, y esta es más cortita, la protrombina pasa a trombina y el fibrinógeno se transforma en fibrina. Entonces, para que las vías de la coagulación, estas vías que forman un tapón plaquetario estable, se activen, necesitan sí o sí la presencia de calcio. ¿Sí? El calcio actúa como cofactor de cada uno de estos factores que están inactivados. Sin calcio no se produce la coagulación. Bien, entonces piensen en la presencia o en la ausencia de calcio como
estrategia para poder tener sangre coagulada o sin coagular. ¿Se entiende lo que quiero decir? El calcio es fundamental. Entonces, todas las sustancias anticoagulantes, o sea, que evitan la coagulación, en varias de ellas va a tener como estrategia atrapar el calcio de alguna manera para que no esté presente y no se pueda llevar a cabo la coagulación de la sangre. Piensen que la vía intrínseca tarda alrededor de 1 a 6 minutos en producirse y la vía extrínseca 15 segundos. Bien, la vía extrínseca también se activa, que esto es súper importante, a través de la presencia de una proteína que se llama factor tisular, que ahí vamos dónde está presente o dónde está ausente para que esto se ocurra. Y esta vía intrínseca como extrínseca se desencadenan en esta vía en común, que es a partir del factor 10, que junto con el factor 5 va a activar a la protrombina, que va a pasar a trombina, y el fibrinógeno fibrina. Esto es lo más importante que deben saber hoy, ¿sí? Cómo se lleva a cabo o cómo es la coagulación o la cascada de coagulación sanguínea que le llamamos. Entonces, cuando uno estudia el proceso de hemostasia, uno estudia que tenemos el tapón plaquetario o inestable, que es el que vimos en el video anterior, y también para que se forme el tapón plaquetario estable o el coágulo o la red de fibras, se van a activar la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ese es un modelo antiguo, un esquema clásico de cómo se estudia la coagulación. Actualmente, estos procesos, se dice que estos procesos no están separados así tan estructuralmente, sino que están se desencadenan de forma simultánea y se estudia a través de un proceso de iniciación, amplificación y propagación. Sería como un mecanismo de feedback positivo, si uno quisiera verlo así, ¿no? Porque la sola presencia de una sustancia hace que se liberen otras sustancias, que en definitiva lo que genera es la activación aún más de el primer elemento que activó este proceso. Entonces, yo que les dije hace un rato que la vía extrínseca se activaba con la presencia del factor tisular. El factor tisular se puede expresar en la pared algunas células de la pared vascular, o cuando no hay células endoteliales se expresa el factor tisular. Cuando hay células cuando hay células que están en un proceso de inflamación, ¿sí? donde hay ausencia de óxido nítrico, estas células endoteliales se considerarían patológicas y podrían expresar el factor tisular, ¿no? Esto sería una condición patológica. Entonces, la sola presencia de este factor tisular sobre estas células endoteliales en una condición, repito, patológica, hace que se active esta vía extrínseca de coagulación, que no sería algo normal, ¿no? Entonces, pero cuando el factor tisular está presente, por ejemplo, por debajo de las células endoteliales a nivel del músculo, por ejemplo, que se expresa de las células musculares, del músculo liso, de los vasos sanguíneos, estoy hablando, tenemos el factor tisular que va a activar a la vía extrínseca de coagulación, activando el factor 7 para transformarlo en 7 activado, ¿no? Esto que estamos hablando acá, ¿sí? La presencia del factor tisular activa la proteína factor 7 a factor 7 activado. Perdón, factor 7 a factor 7 activado. Lo había visto al revés, ¿sí? Y ya allí se desencadena el proceso de coagulación. Entonces, perdón, de la activación de la vía extrínseca. De ahí se activan los factores 9 y 10 que generan pequeñas cantidades de trombina, y la trombina va a activar al fibrinógeno para que se transforme en fibrina, ¿no? A su vez, la trombina lo que va a hacer es unirse a las plaquetas activadas que están presentes, en las cuales hay un complejo que en conjunto se llaman la protrombina más unas proteínas que están presentes a nivel de las plaquetas activadas, el complejo protrombinasa, para activar más o para favorecer la síntesis de trombina. Bien, y esta trombina
activa el factor 5 y 8 produciendo un mecanismo de feedback positivo, ¿sí? A su vez, la trombina tiene receptores en otras plaquetas que genera la activación de estas para llegar al sitio de lesión. Entonces, de esta manera, se activa más cantidad de trombina por este mecanismo de feedback positivo y el fibrinógeno presente en el plasma sanguíneo se transforma en fibrina. Bien. Entonces, en la coagulación participan tanto la vía intrínseca como la extrínseca y también las plaquetas, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia el modelo de coagulación, digamos, que como se conoce actualmente, la iniciación del proceso de coagulación se inicia por contacto con el factor tisular. La amplificación ocurre en las superficies de las plaquetas debido a la formación de estos complejos proteicos que lo que generan en definitiva es activar a las proteínas presentes a nivel plasmático. Y la propagación es por difusión de la trombina, también que se activa en este complejo protrombinasa presente en las plaquetas activadas, transformando a la protrombina en trombina y el resto ya es historia, ¿no? Pasa de fibrinógeno a fibrina. El factor 8, que es otra proteína que está presente a nivel plasmático, tiene como función estabilizar los filamentos de fibrina estableciendo enlaces covalentes. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque va a generar que el coágulo sea estable, ¿sí? Y el factor 8 también es activado de alguna manera por la trombina. ¿Por qué hablo de factor 8? Porque después voy a hablar de una enfermedad que se produce por ausencia o déficit de factor 8. Entonces, en definitiva, cuando uno se forma esta red de fibrinógeno, de fibrina en realidad, la fibrina también forma una red que va a incluir células sanguíneas, ¿sí? Entonces, ese tapón plaquetario no solamente va a estar formado estable, no solamente va a estar formado por plaquetas, por la red de fibrina, sino también por células sanguíneas, ¿sí? Que posteriormente las plaquetas presentes en esta red de fibrina se van a ir, se contraen produciendo lo que se denomina retracción del coágulo, ¿sí? Y recuerden que las plaquetas están formadas por filamentos de actina y miosina. Entonces, ese proceso de retracción de coágulos se observa debido a eso, ¿no? A la presencia de actina y miosina en las plaquetas que pasado determinado tiempo se contraen, se genera la retracción y se expulsa al exterior, digamos, como que no sé si sería la palabra precipitar, pero se expulsa al exterior una sustancia o un líquido muy parecido al plasma, pero que se va a denominar suero. La diferencia entre plasma y suero es que el plasma tiene fibrinógeno y el suero no lo tiene. ¿Por qué? Porque como el suero es el producto de la coagulación sanguínea, y ustedes saben que la coagulación o hemostasia secundaria se forma por la activación del fibrinógeno que se transformó en fibrina, la diferencia va a ser que el suero no tiene fibrinógeno y el plasma sí lo tiene. ¿Se entiende? Entonces, en una primera muestra de sangre, el proceso de coagulación va a durar alrededor entre 1 y 6 minutos. Y el proceso de retracción del coágulo va a producirse entre los 20 y los 60 minutos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que se genere una retracción del coágulo a nivel de los capilares o de los vasos sanguíneos? Justamente cerrar o reparar la rotura de la pared del vaso. ¿Sí? Esto nosotros lo vemos en un tubo de ensayo, pero la utilidad real en el organismo es que la retracción esa genera el acercamiento de las paredes dañadas, ¿sí? Y finalmente la presencia de fibroblastos y de factor de crecimiento repara la zona lesionada. Entonces, uno en el laboratorio puede medir a través de diferentes pruebas cómo es la coagulación de cada individuo, ¿sí? Hay muchísimas pruebas,
¿sí? Muchísimas, es hasta una especialidad dentro de otra especialidad, pero las pruebas de coagulación, las más importantes son dos, el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protrombina. Bien, el tiempo de tromboplastina parcial evalúa la vía intrínseca y el tiempo de protrombina la vía extrínseca, ¿sí? Bueno, eso simplemente. Y se utiliza plasma para poder realizar esta prueba de coagulación, ¿sí? El activador, qué es lo que ocurre? Acá en la muestra de sangre lo que se coloca es un activador para que se produzca la coagulación. Este activador puede ser sílice o caolín, más la presencia de calcio, ¿sí? Entonces, con esos agregados externos, exógenos a una muestra de sangre, el proceso de coagulación tiene que llevarse a cabo alrededor de los 30 segundos. Por arriba de los 30 segundos estamos hablando de una vía intrínseca que es anormal. En un paciente normal, esto debería coagular en 30 segundos. Con eso evaluamos vía intrínseca. El tiempo de protrombina estamos evaluando la vía extrínseca, perdón. Entonces, para poder evaluarla, lo que vamos a agregar es tromboplastina, que no es otra cosa que factor tisular y fosfolípidos, y calcio, siempre presente calcio, ¿sí? Que no sea una variable que esté por debajo, siempre tiene que estar en una determinada concentración, que eso está dada por el fabricante, no hay problema. Y la vía extrínseca debe tener un tiempo de coagulación, o sea, la muestra debería coagular en un tiempo menor a los 12 segundos, ¿sí? Esto es súper importante porque al momento de la toma de muestra para una muestra de coagulograma, que es un estudio de cómo es la coagulación sanguínea, tiene que ser en unas ciertas condiciones. ¿Sí? No lo van a estudiar ahora, pero sepan que esas condiciones están presentes y deben ser respetadas, sobre todo el anticoagulante que se utiliza y el tiempo en el cual se procesa esa muestra. ¿Sí? No es lo mismo. Esas muestras deben ser procesadas de inmediato para que tengan validez. Bien. Entonces, los factores de coagulación, factor 5, factor 8, todos los factores que nombramos, 10, 11, son producidos en el hígado. Son proteínas, son producidas en el hígado. Entonces, muchos de los trastornos de coagulación pueden deberse a defectos en la síntesis de esos factores que ocurren a nivel hepático, ¿sí? Entonces, fíjense que los factores que están acá, el 2, el 7, el 9 y el 10, tienen un residuo, son proteínas, recuerden que son proteínas y tienen un residuo delta carboxiglutámico en el cual tiene la función de unirse a la membrana y poder activarse, ¿no? Y a veces este residuo carboxiglutámico, para poder sintetizarse a nivel hepático, esta proteína, esto es una proteína, recuerden, necesita sí o sí de la presencia de vitamina K. ¿Sí? La vitamina K lo que hace es, digamos, forma parte del proceso de síntesis de ese residuo carboxiglutámico terminal de los factores que ya previamente mencioné. Entonces, la ausencia de vitamina K genera la deficiencia de estos factores que estoy nombrando acá. Bien, entonces, la falta de vitamina K o el bloqueo reducen el proceso de coagulación, ¿sí? Entonces, los tiempos de tromboplastina como el tiempo de trombina van a estar alargados, ¿sí? Entonces, siempre es importante mantener una dieta equilibrada de vitamina K, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde está presente la vitamina K? A ver, ¿quién me dice o a ver si se acuerdan o si lo saben, también lo podemos charlar. Y después podemos tener trastornos de coagulación debido a alguna alteración genética, generalmente son de herencia autosómica recesiva, y uno de los más importantes es la hemofilia, ¿sí? En el cual tenemos tanto el tiempo del KPTT como el TP, la tromboplastina parcial y la protrombina. Bueno, como bien dice acá, el KPTT va a estar alargado, el TP va a estar normal, ¿sí? Y eso se debe a la deficiencia, a la hemofilia de estos factores que forman parte
de la vía intrínseca. Perdón, sí, de la intrínseca. Después tenemos el déficit congénito del factor 7, que nos va a ser diagnosticado de alguna manera por esta particularidad, el KPTT normal y el TP alargado. Y después tenemos la enfermedad de von Willebrand, en el cual el tiempo de hemorragia, que es otra prueba que se utiliza, está alargado, el TP normal y el KPTT alargado. Y bueno, eso sería lo que es la parte de hemostasia secundaria, lo que necesitan saber. Es súper importante por ahí que entiendan la diferencia entre las distintas vías y cómo se activan. Y también es importante esto, que los voy a nombrar acá, cómo se estudia el esquema clásico de la coagulación y la importancia de la presencia de calcio, ¿sí? Porque la presencia de calcio va a favorecer el proceso de coagulación. Por ende, su ausencia no va a generar que la muestra se coagule, la ausencia de calcio. Bien. Y también otra cosa importante es el tema de la formación de esto, la retracción del coágulo y de cuál es la diferencia entre el suero y el plasma. Es súper importante esto, ¿sí? Y esto lo va a acompañar a lo largo de su vida profesional. Esto también es importante, entender cómo son las pruebas de coagulación, ¿sí? Es como lo más importante, que los factores de coagulación se producen a nivel hepático. Todo este pequeño teórico tiene como objetivo mostrarle las cosas más importantes y de ahí en más ustedes tienen que profundizar en el estudio. Si les interesa el tema de la hemofilia, es muy interesante porque estas son enfermedades que se fueron evidenciando por, digamos, cuando a nivel de la Edad Media se casaban entre parientes que tenían el gen autosómico recesivo, pero al casarse entre primos o hermanos, ese gen se expresaba generando la enfermedad. Por eso hablan de que la familia real tiene sangre azul. El origen es la hemofilia justamente. Y creo que en estos días fue el día de la hemofilia, si mal no recuerdo, pero si no hacemos una reseña por Instagram. Bueno, chicas, nos vemos.